El día 10 de agosto había llegado del colegio porque soy profesor. Me puse a dormir una siesta y de la nada desperté con un dolor muy fuerte de cabeza. Sentía el cuello rígido, sentía que parte de la cara y parte de las manos las tenía dormidas. Y dije, esto no es normal, entonces fui a urgencia al tiro. Y ahí después de muchos exámenes se dieron cuenta que tenía un aneurisma cerebral que se había reventado y por lo tanto tenía una hemorragia. A sus 26 años, un aneurisma seguido por una hemorragia eran situaciones que estaban completamente fuera de sus pensamientos y planes. Pero ese día fue tan solo el inicio de una larga hospitalización llena de incertidumbre y protagonizada por una infección que hasta la fecha no se ha podido esclarecer. Una bacteria agresiva y tan extraña como su nombre, hoy amenaza a las autoridades sanitarias, a un laboratorio farmacéutico y a centenares de pacientes a lo largo del país. Se ha ido sabiendo de la producción de muertes que no han sido aclaradas y especialmente, diría yo, no han sido notificadas claramente a los familiares de esas personas fallecidas de por qué murieron. Aquí estamos hablando de productos contaminados, por lo tanto aquí estamos hablando de una negligencia en todo sentido. ¿Hasta qué punto podemos seguir usando esos productos farmacéuticos sabiendo que probablemente pueden tener una bacteria que puede contagiar a la gente e incluso llevarla a la muerte? El 8 de noviembre eran allanadas las oficinas de Santiago y Concepción del laboratorio Sanderson, el mayor proveedor de insumos farmacéuticos a nivel nacional. La policía buscaba cualquier información que pudiera estar relacionada con un brote que afectó a más de 500 pacientes de diferentes hospitales y clínicas y que habría terminado con la vida de 45 personas. La fuente de contagio, todo indicaba que sería el clásico suero fisiológico. Porque es distinto una bacteria que ande circulando en la calle, pero aquí estamos hablando de sueros que se colocan en las personas. Yo pregunto, ¿alguien puede desconfiar de que si va a un consultorio, a un hospital, a una clínica, le coloquen un suero y alguien está diciendo, oye, ese suero está infectado? Pero la alerta ya se había generado meses, incluso años antes. Terminaba septiembre de este año cuando el Instituto de Salud Pública emanó una alerta sanitaria a través de un oficio al Ministerio de Salud. El objetivo era restringir y, en definitiva, cuarentenar la totalidad de los productos del laboratorio Sanderson. Texto del estudio de brote epidémico por complejo Burkholderia cepacia, que desde 2021 se lleva a cabo ante el Ministerio de Salud y este Instituto de Salud Pública, se ha detectado un hallazgo de contaminación microbiológica en un ensayo de control de calidad en dependencias del laboratorio Sanderson, lo que ha derivado en la adopción del retiro de mercado y otras medidas de carácter preventivo que ya han sido instruidas al laboratorio productor. Pero en menos de 24 horas, la decisión fue revertida. Luego de esa revocación, uno interpreta de que hubo una solicitud desde el Ministerio, existieron presiones para, en cierta forma, justificar la inexistencia de los insumos suficientes en la red asistencial, más que proteger la salud de las personas. Así, continuaba en riesgo la vida de cientos de pacientes y el desconocimiento por parte de decenas de familias que no habían sido notificadas del verdadero motivo de deceso de sus seres queridos y que aún siguen sin ser informadas. El sistema está obligado a entregar información sobre el proceso de atención de las personas y sus resultados. Cuando una persona lamentablemente fallece, siempre se le informa al paciente del suceso, pero no siempre tenemos la causa inmediata del fallecimiento. El día 14 de hospitalización empecé a tener mucha fiebre. Frente a eso, la enfermera y el médico los que me estaban atendiendo decidieron hacerme un hemocultivo. O sea, todos esos síntomas que empecé a sentir el día 14 pensé que tenían que ver con el diagnóstico inicial. Me empezó a aumentar la frecuencia cardíaca, me empecé a hiperventilar, se me durmieron las extremidades superiores e inferiores. 3 días más tarde, el hemocultivo arrojaba signos de la bacteria Burkholderia, pero esa información Alejandro no la tendría hasta semanas después. Simplemente me dijeron, tiene una bacteria, te vamos a tener que poner antibiótico, pero no hubo más información sobre, como te dije, cuáles habían sido las causas de la bacteria, cómo me había contagiado. Su estado solo se agravó más y más.
La hospitalización, que inicialmente sería de 21 días, ya iba en más de 30. Las intervenciones que tenía que realizarse producto de la hemorragia por la que llegó a la clínica se seguían aplazando y nadie le daba respuestas. Y ya después me pusieron en aislamiento. Yo tampoco sabía mucho por qué, solamente porque tenía una bacteria, nada más. Y un enfermero, de forma extraoficial, me dice como, oye, hay que tener ojo porque esa bacteria está asociada a contagios que esa bacteria viene en productos farmacéuticos, y tiempo atrás me dijo que ya había pasado con algunos jabones, clorexidina, y que tenía que tener ojo. Uno se imagina siempre que los productos vienen esterilizados, o sea que no hay ni un germen, y así ocurre en la inmensa mayoría de los casos, pero aquí hace 2 años que se empezaron a detectar en las rutinas de tomas de muestras que en los lugares de producción, luego en enfermos y luego en los envases, había esta bacteria. ¿Desde cuándo tenían los ejecutivos de Sanderson conocimiento de la infección? ¿Por qué las autoridades sanitarias permitieron que durante 2 años se distribuyeran insumos farmacéuticos que pusieron en riesgo la vida de los pacientes? Son algunas de las interrogantes que surgen a lo largo de nuestra investigación y que la Fiscalía Sur trabaja para esclarecer. Realiza una serie de diligencias en el marco de una investigación por delitos contra la salud pública vinculados a una denuncia por contaminación de insumos médicos en laboratorios farmacéuticos de la región metropolitana. Pero, ¿qué se sabe hasta el momento? Donde, de acuerdo a los primeros antecedentes, numerosos pacientes a nivel nacional habrían sido afectados por la bacteria, la que causó diversos efectos en las personas, desde leves hasta el fallecimiento. Pesquisas que se realizan tras la denuncia que hace el mismo Ministerio de Salud, quienes nos responden a una de las interrogantes que ya planteamos. ¿Por qué pasaron 2 años antes de poner un freno a la distribución de los insumos en cuestión? El problema es de la empresa, tiene el 80% del mercado, que es un mercado muy grande. Por lo tanto, no es fácil al interior del país comprar esa cantidad de productos que es para todo el sistema público y privado. Afortunadamente, no hemos tenido desabastecimiento sostenido de estos productos y el sistema ha podido funcionar normalmente. A pesar del informe emitido por el Instituto de Salud Pública y de los datos ahí consignados, el laboratorio Sanderson se defiende. Se han emitido una serie de afirmaciones falsas sobre nuestra empresa. A la fecha, después de revisiones exhaustivas de nuestros procesos por parte de numerosos expertos, no ha sido posible determinar la causa raíz del brote y no hay pruebas concluyentes que nuestra empresa sea la fuente responsable. Aquí estamos hablando de productos contaminados, en las cuales las personas, además, luego de enfermar o incluso luego de que personas fallecieron y sus familiares no fueron informados. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una negligencia en todo sentido. Uno, en no eliminar el riesgo, que es muy fácil, a diferencia de las infecciones intrahospitalarias. Sin embargo, se privilegió la necesidad de tener los insumos, más aún pensando que este laboratorio tiene aproximadamente el 80%, más bien, digamos, un monopolio de estos productos en la red asistencial, y no solo pública, sino que privada. Al cierre de este reportaje, desde el ISP nos confirmaron otros 2 fallecidos que se suman a lo que parece ser tan solo la punta del iceberg. Con el tiempo se ha sabido que hay más infectados, que se ignora cómo se está abordando este foco. Hoy día hay gente que se está infectando, hoy día hay gente que se está muriendo por productos suministrados dentro de hospitales o clínicas. Productos que todo chileno dice son productos estériles, y no están estériles, perdónenme. Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? El día del alta me entregaron unos 3 exámenes más, y dentro de uno de esos aparecía de microbiología, donde dice que hubo desarrollo de Burkholderia contaminans. O sea, tú solamente tienes el nombre textual y la confirmación de que tú tienes una bacteria cuando tú ya te infectaste, cuando ya te sanaste y cuando ya te fuiste de la clínica. Sí, antes de eso nada, tampoco me explicaron en el fondo qué conlleva el estar contagiado con esta bacteria o cómo me contagié. Tampoco hubo información acerca de eso. Elevé la solicitud a la clínica para que me pudieran explicar cómo me contagié, cómo la bacteria pudo ingresar a mi sangre, por qué no me explicaron en ese momento cuáles fueron los protocolos que siguió la clínica, porque yo solamente sé que me aislaron, pero tampoco me dieron muchas explicaciones a mí.
Y frente a eso, la clínica tenía 15 días hábiles inicialmente para responder. A los 15 días me llega una carta que se iban a volver a tomar 15 días hábiles más. Ahí me llegó otra carta y todavía estamos en ese plazo de unos nuevos 15 días hábiles. Es el relato de un sobreviviente de Burkholderia, uno al cual nunca le notificaron formalmente cómo y con qué se contagió, que se convirtió en uno más de los pacientes que entraron a un centro asistencial por una enfermedad y salieron con otra, o peor, simplemente no salieron.